Hola a todos. Bienvenidos a Historia no contada, el lugar donde exploramos los episodios más importantes y fascinantes de la historia mundial. Hoy nos embarcamos en un viaje a principios del siglo XX para hablar de uno de los movimientos revolucionarios más emblemáticos de América Latina, la Revolución Mexicana. Este conflicto, que comenzó en 1910, no solo transformó México, sino que también marcó un cambio en la política y la sociedad del continente, inspirando a generaciones de luchadores por la justicia social. Para comprender este evento, debemos retroceder al periodo de la dictadura de Porfirio Díaz, un régimen que dominó México durante más de 30 años, desde 1876 hasta 1911. El porfiriato se caracterizó por un rápido desarrollo económico y una modernización significativa en infraestructura, como la expansión de las líneas ferroviarias y la apertura de nuevas industrias. Sin embargo, este progreso tuvo un costo social muy alto. La modernización se logró a expensas de la gran mayoría de los mexicanos, quienes soportaban una creciente desigualdad. Los grandes hacendados, junto con empresarios extranjeros, controlaban la mayor parte de la tierra y los recursos del país, mientras que los campesinos vivían en condiciones de pobreza extrema y explotación laboral. Este gobierno mantenía una política de represión política intensa para sofocar cualquier tipo de disidencia. Las elecciones eran una mera formalidad, y Díaz se aseguraba de permanecer en el poder a través de fraudes y manipulaciones políticas. La oposición política estaba prácticamente anulada, y cualquier intento de protesta o reclamo social era rápidamente silenciado por el ejército o la policía. Esta situación creó un caldo de cultivo para el descontento social, en especial entre la clase trabajadora y los campesinos, que veían cómo las riquezas del país beneficiaban solo a una élite privilegiada. En 1910, la tensión llegó a un punto crítico cuando Francisco Madero, un rico terrateniente con ideales democráticos, decidió desafiar abiertamente a Porfirio Díaz. Madero, influenciado por las ideas liberales y progresistas, había escrito un libro titulado La sucesión presidencial en 1910, en el que criticaba la perpetuación en el poder de Díaz y abogaba por elecciones libres y democráticas. Cuando Díaz, que había prometido no postularse para otro mandato, decidió hacerlo de nuevo, Madero lanzó un llamado a la rebelión. El 20 de noviembre de 1910, Madero lanzó el Plan de San Luis, un manifiesto revolucionario que marcó el inicio de la revolución. Este documento no solo llamaba a la lucha armada contra el régimen de Díaz, sino que también prometía una serie de reformas sociales y políticas, incluyendo la redistribución de tierras a los campesinos. El llamado a las armas atrajo a un amplio espectro de líderes y facciones, cada uno con sus propias agendas y motivaciones. Entre ellos destacaron figuras como Emiliano Zapata en el sur, quien luchaba por una reforma agraria profunda bajo el lema «Tierra y libertad», y Pancho Villa en el norte, un caudillo carismático que abogaba por la justicia social y se convirtió en un símbolo del poder del pueblo. El levantamiento de Madero y sus seguidores logró desestabilizar el régimen de Díaz, forzando su renuncia en 1911 y su exilio en Francia. Sin embargo, su caída no significó el fin de la revolución, de hecho, fue solo el comienzo de una década de intensa guerra civil. Lo que siguió fue un periodo de violencia e inestabilidad en el que diferentes facciones revolucionarias lucharon por el control del país. Madero asumió la presidencia, pero su mandato fue breve y marcado por la traición y el conflicto. En 1913, Madero fue derrocado y asesinado en un golpe de Estado liderado por el general Victoriano Huerta, quien se declaró dictador. El asesinato de Madero indignó a muchas de las facciones revolucionarias que habían luchado contra Díaz, incluyendo a Zapata y Villa. Ambos líderes rechazaron el gobierno de Huerta y continuaron su lucha. Villa, con su ejército del norte, conocido como la División del Norte, y Zapata, con su ejército libertador del sur, lanzaron ofensivas militares contra el régimen de Huerta. Estos ejércitos no solo combatieron a las fuerzas federales de Huerta, sino que también se enfrentaron a los intereses de los hacendados y de los Estados Unidos, que veían con preocupación la creciente inestabilidad en México. El conflicto fue particularmente violento en regiones como Morelos, donde Zapata lideró una lucha incansable por la tierra y el derecho de los campesinos a trabajarla. Su movimiento agrarista,
basado en la devolución de tierras a las comunidades indígenas y campesinas, representaba una amenaza directa para las élites terratenientes. El lema de Zapata, Tierra y Libertad, encapsuló las demandas de millones de mexicanos oprimidos durante décadas y se convirtió en uno de los gritos de guerra más poderosos de la revolución. Mientras tanto, en el norte, Villa llevó a cabo audaces campañas militares, ganándose una reputación de héroe popular y enemigo de las élites. Villa no solo era un líder militar capaz, sino también un símbolo de la resistencia de los marginados. Sus victorias en batallas clave, como la toma de Ciudad Juárez, consolidaron su posición como uno de los líderes más importantes de la Revolución Mexicana. Sin embargo, la alianza entre Villa y Zapata era frágil, y ambos líderes tenían visiones diferentes sobre el futuro de México. A medida que la revolución avanzaba, la figura de Venustiano Carranza emergió como líder de una facción constitucionalista que buscaba restaurar el orden institucional en el país. Carranza, apoyado por el ejército constitucionalista y con la intención de crear un gobierno basado en leyes y no en caudillismos, promulgó en 1917 una nueva constitución, que sigue vigente en la actualidad. Esta constitución incluyó reformas sociales y políticas avanzadas para su tiempo, como la redistribución de tierras, derechos laborales, la separación entre Iglesia y Estado, y la nacionalización de recursos naturales. La Constitución de 1917 fue un documento revolucionario que sentó las bases para el México moderno, pero también fue un punto de controversia y división. Aunque consagraba derechos que serían fundamentales para el desarrollo del país, su implementación fue desigual y muchas de las promesas de la revolución quedaron incumplidas. Además, las divisiones internas y las ambiciones personales continuaron alimentando la violencia. Zapata fue asesinado en 1919, traicionado en una emboscada, lo que marcó el fin de una de las figuras más emblemáticas de la revolución. Villa, aunque continuó luchando, fue derrotado y se retiró de la vida pública, siendo asesinado en 1923. Carranza, aunque victorioso, también cayó víctima de la traición y fue asesinado en 1920. Su sucesor, Álvaro Obregón, asumió el poder e instauró un periodo de relativa estabilidad. Obregón, un líder pragmático, implementó algunas de las reformas prometidas por la revolución, pero también consolidó su poder de manera autoritaria, lo que llevó a nuevas tensiones y conflictos en los años siguientes. A pesar de estas dificultades, este evento dejó un legado profundo en la cultura y la política de México. La Revolución Mexicana es vista hoy como un evento que, aunque no resolvió todos los problemas del país, sentó las bases para un México moderno y transformó el paisaje social. Los ideales de justicia social, reforma agraria y derechos laborales continuaron inspirando movimientos en toda América Latina durante el siglo XX. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los momentos más importantes de la historia de México. Esperamos que este episodio les haya brindado una nueva perspectiva sobre las complejidades de este conflicto y su legado duradero. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún episodio futuro. Gracias por su apoyo y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio de Historia No Contada.